Estamos haciendo la situación sanitaria por la pandemia de COVID-19. Hace unos minutos nada más se encuentran en reunión el presidente de la Nación con distintos funcionarios para analizar los pasos a seguir en función de un nuevo récord de contagios en esta jornada de martes que supera los 27.000 en todo el país. Por supuesto, esto es materia de análisis en la provincia. Hace unos 4 días se comenzó a implementar una nueva batería de medidas que en relación a las restricciones del año pasado suenan un poco leves, según incluso la palabra de algunos especialistas que asesoran al gobierno. La UPC, por ejemplo, pidió suspender las clases presenciales, toda una situación que se baraja a partir del incremento de casos no solo en distintas partes del país, puntualmente la provincia de Córdoba, nuestra ciudad y la región, y por supuesto la preocupación por el nivel de ocupación de camas críticas, camas COVID en Villa María. Vamos a entablar un diálogo con el infectólogo Darío Quinodos para conversar sobre esta cuestión en particular. Darío, ¿qué tal? Buenas noches. Germán Giachero te saluda. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Darío. ¿Es así de crítica la situación, de grave, como se pinta en muchos lados, o todavía Villa María y Córdoba tienen alguna especie de chance de estar un poco más tranquilas en este momento? No, bueno, la situación es potencialmente muy crítica. Hoy estamos atravesando un contexto en donde todavía se puede dar atención a todos los pacientes y donde el sistema de salud está conteniendo a todas las personas que requieren camas para ser hospitalizadas, ya sea en sala común o en terapia intensiva, pero estamos en una situación que va aumentando, los casos van en ascenso significativo. A veces no hay que pensar lo que viene para adelante, sino mirar y repasar un poquito cómo fue la evolución de los diagnósticos a nivel país, y la provincia y los locales en las últimas semanas, y vamos a ver que la curva está bien en ascenso, y a partir de ahí lo que hoy se está conteniendo con un esfuerzo muy grande del sistema de salud, de los recursos humanos en salud, un esfuerzo muy grande, se puede transformar en algo, en una situación crítica potencialmente en las próximas semanas. Darío, ¿cuál es el nivel de ocupación de camas aquí en Villa María? Bueno, el nivel de ocupación es bastante variable. Uh-huh. Yo te diría que en el sector privado, lo que es terapia intensiva, la ocupación oscila entre un 70 y 80% aproximadamente, y en el internado común ha habido una expansión, un aumento de la disponibilidad de camas en algunas instituciones, con lo cual hay todavía un cierto margen. Pero las internaciones en sala están alrededor del 70% aproximadamente. El Hospital Regional Pasteur tiene es mucho más dinámico, y este último fin de semana he estado recibiendo pacientes de obras sociales y prepagas que no había disponibilidad en el sector privado. La ocupación oficial se comunica todos los días, y es la que yo más o menos te comento, es decir, alrededor de un 65-70% en internado, y un poquito más alta en terapia intensiva. Por supuesto que eso te estoy hablando de la ciudad y no de la provincia, ¿no? Donde la ocupación allí es un poquito menor, porque se suman mayor disponibilidad de camas en el polo sanitario que se han habilitado al fin específico de COVID. Hace unos días el municipio informaba que a principios de abril, puntualmente hablando, se había llegado a un nivel de 70% de casos en relación a todo el año 2020. A esto se suma por ahí el agravante de la escasez de vacunas, que llegan dosis, por supuesto, a cuentagotas. Se hace lo que se puede en este sentido. Bueno, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, dijo en esta jornada que no se sabe cuándo llegarán nuevas vacunas, o sea que el panorama resulta bastante complicado. Te quiero consultar en este sentido. ¿Consideras que las medidas tomadas hasta el momento son las adecuadas, o habría que tomar mayores restricciones, pensando un poco lo que dicen algunos especialistas que asesoran al gobierno de la Nación?
Las medidas que se tomaron van a ser suficientes en tanto y en cuanto la sociedad se empodere de este problema y empiece a comportarse de manera adecuada. Si se rompen todas las recomendaciones de distanciamiento, barbijo, no juntarse, las fiestas y demás, si todo eso se sigue realizando, las medidas son absolutamente insuficientes y entonces va a haber que tomar, seguramente van a tener que tomar restricciones mucho más marcadas y más severas. Es decir, que las medidas no son elementos automáticos que uno dictamina y aplica y que ya todo se corrige, sino que todo queda condicionado en definitiva por el comportamiento social. Más que las medidas en sí mismas, el éxito de las mismas o el fracaso de las mismas está dado por todo el comportamiento de la sociedad en su conjunto. Por más medidas que apliquemos de tipo parcial o en capa, como se llama este tipo de medidas, que muchas veces han fracasado en todas partes del mundo, si el comportamiento social sigue siendo fuera de las actividades con protocolos, básicamente en lo que son reuniones de fiestas o reuniones sociales, familiares, que es a partir de donde se producen la mayoría de los contagios, sigue siendo inadecuado, no va a haber medida que alcance para poder mitigar la circulación viral que es elevada en este momento. Yo apelo a tu profesión, a tu condición de infectólogo. Hubo dos hechos que despertaron por ahí cierta polémica, pero sobre todo muchas dudas. Por un lado, el contagio de COVID-19 del presidente de la Nación, Alberto Fernández, luego de haber sido vacunado con ambas dosis. Y por otro lado, la reciente muerte del periodista Mauro Viale, quien cursaba la enfermedad y había sido, hacía pocos días atrás, vacunado contra COVID. ¿Qué nos podés contar al respecto? Digamos, ¿tiene alguna influencia en este sentido la vacuna? No conocemos, por supuesto, el caso particular, la historia clínica, ni la situación específica de Viale, pero digo, en función de tu conocimiento, ¿qué nos podés contar respecto de esto? Bueno, en relación a la primera pregunta, que es la infección de una persona que tiene las dos dosis colocadas de la vacuna, no sé, no recuerdo cuánto tiempo hace que el presidente recibió la segunda dosis, pero lo que sabemos es que ninguna vacuna es 100% efectiva para prevenir infección. Lo que sí son altamente efectivas para prevenir enfermedad grave o mortal. Seguramente si el presidente se hubiera infectado no teniendo ninguna de las dos dosis o aún con una sola, hubiera pasado una enfermedad mucho más grave, con una neumonía, seguramente internado, y por la edad ya partimos sin conocer su historia clínica, seguramente podría haber tenido complicaciones mucho mayores que quizás hubieran requerido su internación en terapia intensiva. O sea que la vacuna ayudó, digamos. Por supuesto, como él tenía puestas las dos dosis, él se infectó porque él creo que tiene puesta la vacuna Sputnik V y la vacuna Sputnik V tiene una efectividad del 91.6% para prevenir infección. Es decir que, bueno, él quedó dentro del rango de que no pudo prevenir la vacuna, pero sí previno su enfermedad de manera muy importante porque él la pasó muy bien asintomático y en su casa. De otra manera, la historia hubiera sido diferente. Y en cuanto al caso del señor Mauro Viale, simplemente la vinculación temporal con la vacuna del cuadro grave que tuvo es lo que explica el desenlace, es decir, quizá la causa del fallecimiento de él fue alguna complicación aguda, porque tengo entendido que fue un evento relativamente súbito en un contexto de una cierta estabilidad clínica, pero esta enfermedad suele dar esa sorpresa, sobre todo por complicaciones cardíacas, por complicaciones de tromboembolia, o cardíacas. Ahora, él se había vacunado recientemente. La vacuna necesita 14 días a 21 días para que el título de anticuerpos se eleve a valores protectivos luego de la primera dosis, alcanzando el máximo rendimiento de protección 21 días después de la segunda dosis. Es decir, que contamos 21 días entre las dos dosis más 21 días posteriores a la segunda dosis para alcanzar inmunidad plena y de esta manera prevenir infección grave. Estaríamos hablando de aproximadamente unos 40 o 45 días que requiere todo el ciclo para alcanzar la protección adecuada sobre la posibilidad de tener una enfermedad grave.
Ahora acá hay un punto que aclarar, Sí. que generalmente las complicaciones agudas cardíacas o embólicas se producen con un paciente que tiene una enfermedad un poco, digamos, más grave, clásicamente, pero un paciente con enfermedad leve también lo puede tener. Por eso es muy importante no pensar que la vacuna es el remedio mágico que soluciona todo y nos dejemos de cuidar, porque si no, nos podemos infectar y aunque sea una enfermedad leve, eventualmente puede haber alguna complicación asociada, no directamente a nivel respiratorio, sino a nivel cardíaco de algún órgano por fuera del pulmón. Te hago la última consulta. ¿Prevés un escenario peor que los meses de septiembre, octubre, noviembre del año pasado? Eh, bueno, la verdad que es complejo esto de poder decir una cosa y quiero ser responsable y Ujú. por ahí no sobreestimar ni tampoco subestimar. Yo personalmente estoy extremadamente preocupado por la forma en la cual se está comportando la epidemia, estoy preocupado por las variantes virales, estoy preocupado porque no terminamos de entender que esto es algo que está totalmente instalado y que nos va a llevar mucho tiempo poder controlar, mucho tiempo. Vamos a tener que empezar a entender que tenemos que vivir de manera distinta y cuidarnos de manera distinta. A mí me parece que el escenario va a ser de muchos más casos. No sé si se van a duplicar, como dijo hoy el gobernador, pero lo que estamos viendo es que hay muchos más casos y con una característica, que hay mucha mayor afección de personas jóvenes. Ujú. Eh, Estamos hablando de personas con un rango de edad entre los 30 y los 50 años, que prácticamente el año pasado era anecdótico tener un paciente internado. Hoy el promedio de nuestros pacientes internados ha bajado sustancialmente, incluso hemos llegado a ver pacientes muy jóvenes, como de 20 años, con alguna morbilidad o con alguna comorbilidad, pero bueno, en definitiva, gente muy joven. Es decir, que las características que está adoptando el comportamiento y el virus en esta segunda etapa es de un gran número de casos y haciendo una afectación predominante de las personas que van en un rango de edad entre los 30 y los 50 años aproximadamente. Darío, muy claro conceptualmente, te agradecemos la deferencia que siempre tenés con Canal 20 Noticias y por supuesto seguramente te vamos a estar consultando en algún otro momento en función de la situación sanitaria. Un abrazo. Muchas gracias y gracias por el espacio y quedo a su disposición. Gracias.